Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Durante toda la Edad Media, las rutas de la seda y de las especias se habían convertido en el nexo más brillante entre Europa y Asia. Y no solo por el gran intercambio cultural, sino por las enormes riquezas que reportaba el comercio de productos tan exóticos. Pero la caída de Constantinopla en 1453 trajo su cierre y obligó a los europeos a buscar una nueva ruta hacia Oriente. Esta situación expolió el conocimiento de los mares y la ampliación del mundo conocido. Los portugueses se lanzaban a buscar un camino por el sureste y en 1488 doblaban África por el Cabo de Buena Esperanza. Y 10 años después, Vasco de Gama llegaría a la India. Castilla lo intentaría por el oeste, en el fascinante viaje de Cristóbal Colón, que traspasando el fin del mundo conocido y el mar de las tinieblas, llegaría a América en 1492 y demostraría la esfericidad del planeta. La cartografía de los inicios del siglo XVI está íntimamente ligada a todas estas expediciones navales, y en 1500 un navegante cántabro, Juan de la Cosa, recibía el encargo del obispo Rodríguez de Fonseca de realizar un mapa del Nuevo Mundo para informar gráficamente a los reyes católicos de los últimos descubrimientos. El obispo era delegado del rey por los asuntos indianos, y la carta estaba destinada a ofrecer una visión global e ilustrada del mundo, para diseñar la política naval del país y para su uso como instrumento de navegación. Era un diseño de muy altos vuelos, muy evidente por su apariencia. Su tamaño era muy superior al de las cartas de marear. La ambición dimensional de su contenido geográfico era ingente y los trabajos complementarios ornamentales de una gran belleza. Fuera como fuera, la valiosa carta de Juan de la Cosa, el nombre con el que pasaría la historia, se convirtió en el año 1500 en la primera representación cartográfica de América, y hoy es el mapa más importante del patrimonio histórico español. Es una carta manuscrita en colores, de 93 centímetros de alto por 1,83 de ancho. Está dibujada sobre 2 trozos de pergamino de piel de ternera, unidos por el centro, cuya unión pasa por Italia y África. El tamaño es irregular, ya que la parte izquierda corresponde al cuello del animal, y en ella de la Costa refleja los viajes que realizó, los 3 con Colón y el de Ojeda, pero también los de Vicente Yáñez Pinzón, de Juan Caboto y los portugueses Cabral, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama. Y uno de los puntos más llamativos de este mapa es su grado de actualización, ya que refleja la llegada a la India en 1499 y a Brasil en el mismo 1500. Para destacar el Nuevo Mundo, el mapa emplea 2 escalas, una normal para el mundo antiguo o conocido y otra más exagerada para América y el Caribe, donde se distorsionan las distancias y las latitudes. Y este documento sorprende por muchos motivos. Por su riqueza de topónimos, hasta 1485 nombres, su detalle en el trazado del continente africano. Pero lo que más destaca es la riqueza de colores y las ilustraciones de inspiración bíblica y legendaria. Junto con el diseño de las costas de continentes e islas y los rótulos de sus nombres, aparecen seres humanos, animales, monstruos, palacios, templos, banderas o guiones propios de los distintos países. Las montañas, como los Urales o el Himalaya, tienen forma de garra de ave. Aparecen 5 reyes o sultanes de Mauritania, 2 de Etiopía, de Egipto, del país de los saracenos. Y en Sudán está Babilonia, y el edificio más alto del mapa es nada menos que la Torre de Babel. En Arabia figura la bíblica reina de Saba, y más arriba aparecen los 3 reyes magos montados a caballo y no en camello, que con sus ofrendas se dirigen a ver al niño al portal de Belén.
y entre los monstruos humanoides que habitaban tierras lejanas y desconocidas para los europeos, aparece un blemio y un cinocéfalo, representado uno con cabeza de perro y otro sin cabeza, con los ojos y boca en el pecho. También aparecen los genios de los vientos del océano, Bóreas del norte, Céfiro del oeste, Austro del sur y Libonoto del suroeste, representados como figuras que soplan. Y las embarcaciones, naos y carabelas no podían faltar. Y finalmente, situada en el Atlántico, una rosa de los vientos, en cuyo interior aparecen la Virgen y el Niño Jesús. No podía ser de otra manera, siendo una sociedad fervientemente católica y el catolicismo ser su seña de identidad. Al mismo tiempo, la carta muestra una precisión geográfica sorprendente, como la ubicación del Trópico de Cáncer y el Ecuador, la delimitación de la isla de Cuba, o las expediciones castellanas, portuguesas e inglesas en América. Y no sitúa fronteras, sino banderas, para señalar el ámbito de actuaciones. La línea que separa las posesiones de Castilla y Portugal no es el Tratado de Tordesillas, sino la Bula Intercaetera, otorgada por Alejandro VI en 1493, que reconocía aún más territorio para los reyes católicos. Una de las teorías más sugerentes es que la carta tiene una falsa atribución. Según sesudos investigadores como Hugo O'Donnell, Juan de la Cosa tenía una ingente experiencia como navegante. Había viajado más de media docena de veces a las Indias y acompañó a Colón en 2 travesías. En el primer viaje como propietario de la nao Santa María, conocida como la Gallega, por haber sido construida en Pontevedra. Pero aún así la competencia científica de la Cosa no estaba al nivel que muestra el mapa. Lo que habría hecho sería un simple bosquejo mudo e incompleto de la parte americana. Juan de la Cosa no podía albergar tanta documentación de primera mano en el breve espacio de tiempo que dispuso para realizarla. Y por lo tanto, este bosquejo sería luego completado y enriquecido por el verdadero cartógrafo, que sería Cristóbal Colón. Parece que en la historia la grandiosa figura de Cristóbal Colón tiene malfario. Lo vemos en la polémica de su tumba sevillana, en que el continente no se llame Colombia, sino América por Américo Vespucho, que era una figura secundaria a su lado. En que haya caído sobre él el peso del indigenismo, o que se acepte, porque sí, un origen genovés indemostrable, y que se relegue su origen hispánico, que es el de mayor peso documental. Incluso el cacareado programa reciente que tanto prometía saber sobre su origen se quedó casi en un bluff. La carta, datada en el margen izquierdo en 1500, está firmada por De la Cosa. La firma solía colocarse debajo de imágenes de la Virgen o Cristo, pero en esta ocasión es la de San Cristóbal. Se ha explicado que era un homenaje a Colón, pero algo que extraña mucho, ya que las relaciones entre Colón y De la Cosa no eran precisamente fluidas. Y la aparición de este San Cristóbal sería otra prueba de la autoría de Colón, siempre inmerso en el enigma. La carta probablemente estuvo en poder de Fonseca hasta su muerte, pero era un documento secreto al que solo podían tener acceso un muy limitado número de personas. Y a pesar de su incalculable valor geopolítico, a la carta se le pierde la pista a partir de 1511. La investigadora Luisa Martín Meras, especialista en el tema, hará un gran estudio de las distintas vicisitudes que vivió el documento y es la principal fuente de estas líneas. Nada más se supo de la carta durante 3 siglos. ¿Estuvo guardada en la Casa de la Contratación de Sevilla? Si fue así, pudo ser robada por el cosmógrafo napolitano Domenico Vigliarolo, que en 1596 huyó a Burdeos con la documentación secreta de la navegación al Nuevo Mundo.
El obispo testó en Burgos y murió el 4 de noviembre de 1524 y dejó más de 100 piezas cartográficas, entre ellas 52 cartas de marear, además de mapas mundis, globos, esferas, instrumentos de medición, lo que muestra la pasión del obispo por la cartografía y los asuntos de Indias. Por ello, no es extraño que estuviera en su poder hasta su muerte, y los herederos podían haberla vendido, pero la tesis más sólida une su destino al expolio de las tropas napoleónicas. Tras la batalla de Gamonal, en la Guerra de la Independencia, incendiaron Burgos. Y Juan Antonio Llorente, famoso afrancesado y bibliófilo, estuvo allí durante el saqueo, y podría haberla obtenido como producto de la rapiña, habiendo reconocido su valor. Y como había firmado la Constitución de Bayona, se fue al exilio con José I, y se la llevaría. Y en Francia se dedicó a las actividades de compraventa de libros. Hasta 20 años después no se sabría nada de la famosa carta. Pero el barón de Walkenaer la encontraba cuando buscaba entre libros de viejo en una almoneda, lo que abre la posibilidad de que Llorente allí la vendiera. Y el barón la mostró en su círculo de amigos, y entre ellos estaba el famoso Alexander von Humboldt, científico prusiano, y un fascinante gallego, polifacético y casi un humanista del Renacimiento, Ramón de la Sagra, que pronto instaba al gobierno español a que mande copiar este y todos los mapas españoles de los siglos XV y XVI, ya que no pueden ser restituidos a la patria. Y en 1837, Ramón de la Sagra ilustraba su obra La historia política y natural de la isla de Cuba en un mapa titulado Parte correspondiente a la América de la Carta General de Juan de la Cosa, calcada sobre la original, y dio a conocer la primera reproducción litográfica facsímil de la carta completa. Y poco después publicábanse en dos atlas Humboldt, que sería su mayor divulgador, y Santarém. En 1853, la biblioteca de Walkenaer fue puesta a la venta por sus herederos. De la Sagra y el agregado naval en París, Fernández Duro, insistieron ante el Ministerio de Marina de la importancia de que el documento volviera a España. El ministerio lo trasladó al gobierno, que comisionó a de la Sagra para personarse en la subasta que anunciaba que la carta de Juan de la Cosa era el más interesante bosquejo geográfico que nos ha legado la Edad Media. Y el interés por la adquisición de la carta fue máximo en todas las bibliotecas europeas y americanas, entre ellas la Biblioteca Nacional de Francia y el Museo Británico. Y al ver que el precio iba creciendo, de la Sagra se levantó y dijo: «Estoy aquí en representación de la Reina de España». Y la puja se paró, porque nadie podría competir. Por 4.321 francos, el mapa fue adquirido por el Depósito Hidrográfico. Su director, Jorge Lasso de la Vega, lo depositó en el Museo Naval y se expuso en la Sala de los Descubrimientos, entelada toda la superficie y reforzadas las partes perdidas. Y un panel de madera recubierto de lujosa seda actuaba como fondo del montaje. Y todo iba enmarcado con un marco de roble tallado con diversos motivos alegóricos y la cabeza de Colón. Pero pronto empezaron los ataques extranjeros contra esta valiosa pieza del patrimonio español, agarrándose a la forma extraña en que apareció tras 4 siglos. Críticos radicales como Guayanilla, Nundo, Rouquema pusieron en entredicho la autenticidad de la carta, y otros alegaban que había sido objeto de correcciones posteriores. Pero todo quedó en agua de borrajas. En cuanto a la autenticidad de la pieza, un informe ratificó que los pigmentos de la pintura eran los utilizados en su época. La reflectografía infrarroja,
la fluorescencia ultravioleta y los rayos X confirmaron la homogeneidad de su pintura sin que hubiese ningún repique posterior. Y en cuanto a la fecha de su ejecución, el historiador Roberto Barreiro demostraba con sólidos argumentos que la insularidad de Cuba no contradecía en absoluto la fecha de la carta. Y desde su llegada al Museo Naval, la carta solo ha vuelto a abandonar su emplazamiento en 4 ocasiones. Y la más peligrosa tuvo lugar en 1936. De forma sorpresiva, la República transfería las competencias del patrimonio artístico y cultural al Ministerio de Hacienda. Negrín creaba la Caja de Reparaciones y su objetivo era la requisa de bienes. Y esta acción solo puede explicarse si se contemplaba el venderlos. Y en noviembre de 1936, cuando las tropas rebeldes se acercaban a Madrid, Indalecio Prieto, ministro del PSOE, muestra un interés especial en la carta de Juan de la Cosa y da una orden personal no escrita a Valentín Balboa de trasladarla a Valencia. Balboa era un telegrafista ascendido meteóricamente a su secretario de Marina, por haber filtrado a la dotación de los buques la noticia de la sublevación que llevaría al asesinato de decenas de marinos. Partirá en un vehículo oficial el mismo día 5 de noviembre en el que el gobierno está escapando de Madrid. La depositó en el Banco de España en una caja fuerte y se llevó un recibo a nombre del propio Prieto. Luisa Martín Meras cuenta que 2 años después el periódico francés Occident daba la noticia del robo de la carta y pedía al gobierno español alertar a todos los países de América del Norte, América del Sur y Centroamérica por si apareciera allí. El culpable habría sido Jiménez de Cisneros, ex capitán de intendencia de la Marina, que se encontraba en Burdeos dispuesto a huir en la flota mercante del gobierno Frente Populista, llevándose el mapa. Pero también incluía un testimonio de Cisneros acreditando que era una noticia falsa. Pero poco después, el diario granadino falangista Patria volvía a dar la noticia con este titular: el mapa mundi de Juan de la Cosa robado por los rojos. Y el diario explicaba que el original del célebre mapa de Juan de la Cosa, quizás el más preciado tesoro del Museo Naval de Madrid, fue sustraído por el auxiliar de oficinas Jiménez de Cisneros y se lo ha llevado a Francia con la intención propia de todo marxista, la de venderlo. Y dadas las noticias de la prensa, ¿fue la carta robada y devuelta? ¿Fue, como dicen los cursis, una fake news? Lo cierto es que tanto Prieto, que ordenó el traslado de la carta, como Negrín estuvieron detrás del expolio de dinero, de depósitos del Banco de España, del Monte de Piedad, del monetario de la Casa de la Moneda o las colecciones únicas de monedas de oro cuya pérdida supuso una verdadera catástrofe para la numismática nacional. Y entre tantos otros objetos artísticos y de culto, solo citaremos los del Papaluna, los de la Capilla Real, los tesoros de la Catedral de Tortosa, de la de Toledo, entre ellos el portapaz del cardenal Mendoza, el broche del cardenal Cisneros, el cáliz del cardenal Fonseca, o el famoso manto de las 50.000 perlas de la Virgen del Sagrario. Ah, y de todo esto no se hizo inventario. Y si no hicieron inventario, era porque no había ninguna voluntad de devolver nada. Y estos tesoros, 2 años después, fueron trasladados a México en el yate Vita y fundidos en lingotes. Y ya que tanto se habla de la generosidad mexicana, hay que recordar que el robo contó con la connivencia, posiblemente con comisión, de Lázaro Cárdenas y su gobierno. Pero afortunadamente el mapamundi sobrevivió y en las difíciles circunstancias pasó Francia hasta la frontera suiza y después en tren hasta Ginebra, donde se depositó en la Sociedad de Naciones.
y con el fin de la guerra se devolvía el contingente de las piezas históricas al gobierno de Franco, que procedió urgentemente a enviarlas a Madrid. Y el pintor gallego Álvarez de Sotomayor acometió la labor con valentía y eficacia, cruzando una Europa en guerra. La carta náutica más valiosa y tal vez más hermosa de la tierra, que encargó un excelso obispo para los reyes que forjaron la nación española, ejecutada por un gran navegante cántabro, o tal vez por el almirante que cambió la fisonomía del planeta, por fin volvía a casa. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.